El Corythosaurus fue un dinosaurio que perteneció a la familia de los hadrosaurios, los cuales se caracterizan por su peculiar boca, muy parecida al pico de los patos actuales. Este dinosaurio ornitópodo está actualmente representado por dos especies diferentes, que vivieron a finales del período Cretácico, hace unos 76 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Norteamérica. Este dinosaurio es reconocible gracias a su gran cresta, que se asemeja a la cresta de un casuario o a la forma de un casco corintio griego. Entre otras funciones, esta cresta le permitía emitir sonidos. Al igual que en un trombón, las ondas de sonido viajaban a través de muchas cámaras y se amplificaban cuando el dinosaurio exhalaba. Junto con la cresta, el cráneo podía llegar a medir entre 70 y 80 centímetros de alto. El Corythosaurus tenía una longitud estimada de unos 9 metros, pesaba entre 3 y 4 toneladas y podría sobrepasar los 5 metros de altura en posición erguida. Se han encontrado muchos esqueletos completos de este género de dinosaurio, el cual está representado por dos especies diferentes. La especie tipo y la más conocida es el Corythosaurus casuarius. La otra especie, aunque menos popular, tenía un tamaño similar a la primera y es conocida como Corythosaurus intermedius. Ambas especies fueron halladas en la formación Dinosaur Park, situada en Canadá. Originalmente, el famoso paleontólogo Barnum Brown clasificó al Corythosaurus como un miembro de la familia Trachodontidae, ahora conocida como Hadrosauridae. Dentro de esta familia, el dinosaurio fue catalogado junto al Saurolophus y el Stephanosaurus dentro de la subfamilia Saurolophine. Tiempo después, Brown descubrió que el Corythosaurus estaba emparentado con el género Hypacrosaurus, pudiendo ser un antecesor de este, ya que las únicas diferencias que encontró entre ellos fueron las proporciones de sus extremidades y la manera en la que se desarrollaron sus vértebras. Actualmente este gran dinosaurio está clasificado como un hadrosaurio, dentro de la subfamilia Lambeosaurinae. Estaba estrechamente emparentado con el Hypacrosaurus, el Lambeosaurus, el Olorotitán, el Belafrons y el Nipponosaurus, formando un grupo dentro de la tribu Lambeosaurini, en la que todos ellos se caracterizaban por tener una cresta en forma de abanico exceptuando el Olorotitán. Aún así, se considera al Olorotitán el pariente más cercano al Corythosaurus. Antiguamente había 7 especies diferentes descritas de Corythosaurus, pero en un estudio llevado a cabo en el año 1975 por el paleontólogo Peter Dodson, donde estudió los cráneos y las crestas de las diferentes especies, reveló que las diferencias de tamaño y forma entre los ejemplares estaban relacionadas con el sexo y la edad del dinosaurio. A partir de ese año solo se reconoció al Corythosaurus casuarius como especie válida dentro del género, y no fue hasta el año 2009 cuando se observó que el Corythosaurus intermedius había vivido un poco más tarde y no era exactamente igual al Corythosaurus casuarius. Esto llevó a la separación de las dos especies hasta la actualidad. Al igual que todos los ornitópodos, el Corythosaurus era un dinosaurio herbívoro, y se alimentaba de las plantas bajas y de los frutos que encontraba en los bosques y áreas pantanosas donde habitaba. Se cree que pudo haber vivido en grandes manadas y que era un dinosaurio activo durante día y noche, aunque en cortos intervalos de tiempo. Antiguamente se llegó a pensar que este dinosaurio era acuático, debido al aspecto palmeado de sus pies y manos. Sin embargo, más adelante se descubrió que estas membranas eran de hecho almohadillas de tejido adiposo, como las que poseen muchos mamíferos modernos. El Corythosaurus no disponía de coraza, cuernos ni garras. Para defenderse confiaba en sus desarrollados sentidos del oído y la vista. Tampoco tenía un cuerpo suficientemente ágil para escapar de sus depredadores, por lo que seguramente se zambullía en ríos o lagos y los cruzaba lentamente para burlar a sus perseguidores. Aunque su pico no poseía dientes, sus mandíbulas estaban provistas de cientos de ellos dispuestos en apretadas hileras, que formaban una superficie irregular. Cuando se le caía un diente le crecía otro en su lugar.
Con ellos machacaba la vegetación que luego molía en 3 direcciones diferentes. Hacia arriba y abajo, hacia atrás y adelante, y en los lados, hacia adentro y afuera. Un espécimen de Corythosaurus fue hallado con comida en su cavidad torácica donde se conservaron restos de semillas, ramas, agujas de coníferas y frutos, por lo que sabemos que probablemente se alimentaba de todos estos elementos. Los científicos especulan que este dinosaurio pudo haber emitido sonidos graves, parecidos a los de un trombón. Estos sonidos pudieron ser útiles para comunicarse entre ellos a largas distancias, bien para notificar al resto de la manada sobre la presencia de alimento, o bien para alertar de la posible amenaza de un depredador. La gran cresta probablemente le servía para aparearse y para reconocer a miembros de su misma especie, a los cuales también identificaba gracias a su agudo sentido del olfato. El sentido del oído de los hadrosaurios también parecía estar bien desarrollado. Estudios realizados a un espécimen de Lophorodon desvelaron la presencia de un estribo delgado que combinado con un tímpano grande implicaba la existencia de un oído medio sensible. Se cree que los oídos de los hadrosaurios eran lo suficientemente sensibles para detectar tanto sonido como el oído de un cocodrilo moderno. El Corythosaurus tenía una cresta alta y estrecha, parecida al casco de los antiguos soldados griegos. Desde las fosas nasales partían unos conductos respiratorios que se comunicaban con la garganta y pasaban por el interior de la cresta. Con sus potentes pulmones podía bramar expulsando el aire a través de ella. Los conductos nasales se extendían a lo largo de la cresta, primero en bolsas separadas a ambos lados, y luego en una única cámara central que se unía finalmente al sistema respiratorio. La cresta estaba formada por una combinación del hueso premaxilar, los huesos nasales, y los huesos prefrontal y frontal. Estos se elevaban formando el punto más alto justo encima de la cabeza. La cresta se dividía en 2 mitades separadas por una sutura mediana, y la parte frontal de esta estaba hecha de hueso grueso. Los huesos nasales constituían la mayor parte de la cresta, y separaban ambas fosas nasales, las cuales terminaban en la parte posterior del hueso escamoso. Los huesos prefrontal y frontal se encontraban situados en la base de la cresta, siendo este último interno en su mayoría, imposibilitando su visión desde los laterales. La estructura interna de la cresta del Corythosaurus era compleja y los conductos nasales tenían forma de S, lo que le permitía emitir sonidos para atraer a sus parejas o bien para alertar de posibles peligros. Se cree que todos los lambeosáuridos emitían sonidos de bajo tono, por debajo de los 400 Hz. Esto haría que cada cresta produjese un sonido diferente, dotando a cada especie de un sonido único. El Corythosaurus comenzaba a desarrollar su cresta cuando tenía la mitad del tamaño adulto. Las crías no tenían cresta, sino una pequeña protuberancia en la frente, lo que dificultaba la clasificación de los restos fosilizados de especies inmaduras. Esta protuberancia se hacía más grande a medida que el dinosaurio crecía. Cuando los hadrosaurios fueron descritos por primera vez, se creyó que eran acuáticos. Esta teoría consistía en que podían usar la cresta para almacenar aire, lo cual les permitiría bucear por las profundidades de ríos y mares. Sin embargo, más tarde se demostró que la cresta no tenía agujeros en su extremo, y que la presión del agua sería demasiado grande para que los pulmones pudiesen inflarse a más de 3 metros de profundidad, por lo que esta teoría ha sido descartada. El primer espécimen de Corythosaurus, denominado AMNH 5240, fue descubierto en el año 1911 por Barnum Brown en el valle del río Red Deer, situado en Alberta, Canadá. El esqueleto estaba casi completo y fue un hallazgo importante ya que conservaba impresiones de la piel, que habían resistido el paso del tiempo. El esqueleto se halló articulado, y solo le faltaban los últimos 61 centímetros de la cola y las extremidades anteriores, exceptuando alguna falange y trozos del húmero, del cúbito y del radio. El resto de los huesos seguramente se desgastaron o erosionaron con el paso del tiempo.
Este espécimen conservaba fragmentos de piel con escamas a ambos lados del cuerpo y en la cola. La mayor parte de escamas tenían forma poligonal y estaban cubiertas de pequeños bultos, que variaban de tamaño a lo largo del cuerpo. El otro tipo de escamas tenían forma cónica, y solo se conservaron en un pliegue de la piel hallado en la parte posterior de la tibia, que probablemente formó parte de la región inferior del abdomen del dinosaurio. Este fósil también conservó tendones osificados en todas sus vértebras excepto en las pertenecientes a la región cervical. 3 años más tarde, en 1914, Brown nombró a este espécimen Corythosaurus casuarius, convirtiéndolo en el holotipo de la especie. Ese mismo año Barnum Brown y Peter Kaisen descubrieron otro espécimen de Corythosaurus, denominado AMNH 5338. Ambos fósiles se encuentran actualmente expuestos en el Museo Americano de Historia Natural en sus poses originales. Corythosaurus significa lagarto con casco, y debe su nombre a la peculiar forma de su cresta. El nombre genérico deriva del griego koritos, que hace referencia al casco corintio, un modelo de casco hecho de bronce originado en la antigua Grecia. El nombre específico casuarius se debe a la semejanza entre el dinosaurio y el casuario, un ave moderna que posee una cresta similar. Curiosamente, los dos ejemplares mejor conservados de Corythosaurus descubiertos por Charles Sternberg en el año 1912, se perdieron el 6 de diciembre de 1916 durante la Primera Guerra Mundial. El buque mercante que los transportaba se dirigía al Reino Unido cuando fue hundido por un mercante asaltante alemán en medio del océano. Los restos jamás han sido recuperados.